Y si ustedes ven en la parte de hasta abajo de esta miniatura, que aquí no está tan miniatura, pero en YouTube se ve como una miniatura, hay una nueva tira, una nueva cinta que dice: en tiempos de engaño decir la verdad es un acto revolucionario. Es una frase que se le ha atribuido a George Orwell, pero parece que no hay fuentes que indiquen que la dijo George Orwell. Aparece muy tardíamente, me parece mucho después de la muerte de George Orwell, la cita de que alguien dice que Orwell dijo esto. A mí me importa un rábano si la dijo George Orwell o la dijo quien la haya dicho. Me parece totalmente válida. Lo que aquí tratamos de hacer es decir la verdad. Yo tengo mis creencias, yo tengo mis opiniones, y cuando las doy como opiniones. Pero cuando transmito datos o cuando transmito afirmaciones, trato de que sean verdaderas, porque la verdad existe, existen cosas que son reales. No todo es caprichoso, no todo es subjetivo. El agua sigue siendo la molécula de agua se sigue formando de 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, te guste o no. Y no hay forma de pensar que el día de mañana se va a descubrir que no está hecho de caspa de hadas y de pedos de gnomo. No, el agua está hecha de hidrógeno y oxígeno, eso es verdad, eso es real. Y decirlo es importante. Y lo que sabemos con razonable certeza, es importante decirlo. Por supuesto, siempre puede llegar un filósofo a decir: pero podría ser que nuestras percepciones estuvieran alteradas por el hecho mismo de que las influencias astrales hacen que veas el agua como hidrógeno y oxígeno, cuando en realidad son caspa de hada y pedos de gnomo. En cuyo caso le dice el filósofo: sí, hombre, sí, claro. Vale. Y luego tú sigues derivando hidrógeno y oxígeno al someter agua a un proceso de electrólisis, y entonces tienes oxígeno, por ejemplo, para hacer experimentos con oxígeno, y el filósofo se va pensando que igual es caspa de hada. Déjalo, porque no se puede hablar con ellos. Entonces, yo creo que decir la verdad es un acto revolucionario. Yo creo que había una frase que quise usar, pero es muy larga, de Beethoven, que termina diciendo, sobre todo, nunca traicionar a la verdad. Y Beethoven, más allá de ser uno de los compositores más egregios que han existido, más maravillosos, que lo transformó también todo y que abrió las puertas a una nueva forma de música, después de Bach, Beethoven, y después de Beethoven, pues los Beatles, ¿no? Además era un hombre progresista, era un hombre ilustrado, era parte de la ilustración Ludwig van Beethoven, y creía que la verdad, la gente tenía derecho a conocer la verdad. Y esto es algo que muchas veces también me discuten algunos con el nuevo lema: en tiempos de engaño decir la verdad es un acto revolucionario. Hay gente que dice: ¿pero qué importa que sea mentira la religión si a la gente la tranquiliza, le da cierta paz emocional? Porque sigue siendo mentira. Que hacer depender tu tranquilidad, tu paz emocional de un embuste, no deja de ser cruel. Y voy más allá. Hace muchos años, fíjense, y probablemente no lo sepan muchos de ustedes, hace años, cuando una persona tenía una enfermedad gravísima, nadie le decía. Entonces el doctor iba y hablaba con la familia: oye, su marido tiene un cáncer tremendo que tiene una metástasis y le queda un poco tiempo de vida, y además pues, la situación es muy dolorosa y es una enfermedad terrible. ¿Y qué hacemos? No, pues dígale que ya se va a poner bueno. Y la gente le ocultaba a los enfermos su propia enfermedad. Pasó tiempo, y esto cuando yo era pequeño todavía ocurría, y tampoco hace tanto. Pero sí hace 60 años, 50 años, sí. A la gente se le ocultaba su enfermedad y la familia tomaba decisiones por ellos. Y con el tiempo la ética médica ha avanzado hasta decir: no, a ver, espérate, el señor o la señora o el joven, siempre y cuando sea evidentemente un niño, porque tiene responsabilidad sobre sus padres, pero la persona tiene derecho a saber cuál es su situación, cuál es su enfermedad, por tremendo que sea. A nadie le gusta que le digan: hoy te vas a morir. Bueno, a ver, todos nos vamos a morir, pero a nadie le gusta que le digan: hoy ya sabemos cuándo, porque te vas a morir, lo sabes. Lo malo es cuando te dicen: más o menos en 6 meses te vas.
Pero tienes derecho a saberlo, tienes derecho a saber las verdades difíciles de la vida. Dios no existe, es una verdad difícil de la vida. No hay ningún indicio de que exista. Y si crees que sí, bueno, pero sea agnóstico, di que podría existir. Vale, ¿y el ratoncito Pérez también? No. Entonces, Dios no existe, el ratoncito Pérez no existe, todas las indicaciones que tenemos son esas, y tienes derecho a saberlo. Y tienes derecho a saber quién es un pillo, y tienes derecho a saber quién es una persona decente, y tienes derecho a conocer los matices de la vida. Y por eso mismo, pues, asumimos el lema: en tiempos de engaño, decir la verdad es un acto revolucionario. Vamos a tratar siempre de decir la verdad. Algún día me equivocaré, pero no mentiré, y no es lo mismo. Cuando tú dices, afirmas algo a sabiendas de que no es cierto, estás mintiendo. Cuando tú afirmas algo porque creías que era cierto, pues estabas mal informado, entonces estás equivocándote. Y de los errores se ofrecen disculpas y punto. Entonces así estamos, en tiempos de engaño, decir la verdad es un acto revolucionario.